Lo primero que recuerdo es el tacto, la lija de la caja de cerillas, rasposa, definitiva. Ahora tengo 19 años. El aire aquí, en esta parada de autobús que no va a ninguna parte. Huele a diésel y a lluvia estancada. Es un olor limpio, un olor que no juzga. Llevo 2 años fuera del centro, 2 años intentando olvidar el otro olor, el olor a humo, a carne quemada y a justicia podrida. En los papeles soy un asesino, un parricida, aunque él no era mi padre. Era algo mucho peor. Los periódicos lo contaron de forma sencilla. Chico problemático, familia rota, un bidón de gasolina, un final rápido para una historia que, según ellos, todos habíamos visto venir. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en mi voz te resulta familiar. Dale a me gusta. Suscríbete para que mi historia no se pierda en el silencio. Y comenta qué harías tú si el monstruo durmiera en la habitación de al lado, pero se equivocaron. Nadie vio nada. Nuestra casa era una caja negra, perfecta por fuera, un mausoleo por dentro. Mi madre y yo éramos sus fantasmas. Él era el único que hacía ruido. Él, Javier, tenía 25 años cuando llegó, apenas 6 más de los que tengo yo ahora. Al principio fue un sol brillante en nuestra pequeña y gris existencia. Traía flores, risas enlatadas, promesas de un futuro sin grietas. Mi madre, Marta, se aferró a él como un náufrago a un trozo de madera. Yo lo vi desde el principio, no el monstruo completo, solo sus garras asomando, la forma en que su sonrisa no le llegaba a los ojos, el modo en que su mano se cerraba sobre el brazo de mi madre un segundo más de la cuenta, pequeñas grietas en la fachada del hombre perfecto. El alcohol fue la llave que abrió su jaula. Primero fueron los gritos ahogados contra las almohadas que yo escuchaba desde mi cuarto, convirtiéndome en una estatua de silencio. Luego los portazos, el sonido de un plato haciéndose añicos contra la pared de la cocina. Aprendí a vivir en la oscuridad, a moverme por la casa sin hacer ruido, a ser invisible, porque ser visto era un riesgo. Mi única misión era protegerla, ser su guardián silencioso en un infierno que nadie más podía ver. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue verla a ella desvanecerse. Mi madre se convirtió en una experta en sonrisas de porcelana. Maquillaba los moratones con una destreza de artista, negando la verdad incluso ante el espejo. No es tan malo, susurraba. Él me quiere a su manera. Su amor era una enfermedad, una cadena que ella misma se ponía cada mañana. Yo era el que limpiaba los restos, los cristales rotos, las manchas de vino en la alfombra que a veces se parecían demasiado a la sangre. Era yo quien le ponía hielo en el pómulo, en silencio, mientras ella lloraba sin lágrimas, vacía por dentro. Mi juventud se consumió en ese ritual. La gente se pregunta cómo un chico de 17 años puede hacer algo así, cómo puede sostener una cerilla con la mano firme. No entienden, no saben lo que es vivir en un estado de guerra constante. No entienden que el fuego, a veces, no destruye, purifica. Mal sabía yo que la verdadera pesadilla, la noche que lo cambiaría todo, estaba a punto de comenzar. Esa noche no empezó con fuego, empezó con silencio, un silencio denso y pesado. El tipo de silencio que precede a las tormentas y a las sentencias de muerte. La gente cree que la violencia es ruidosa, todo gritos y golpes. Se equivocan. La verdadera violencia, la que te pudre el alma, es un susurro constante. Es el sonido de la respiración contenida, el crujido de la madera bajo los pies de un monstruo, el zumbido en tus oídos cuando sabes que algo terrible va a pasar. Antes de él, la casa olía a suavizante y a los guisos de mi madre. Era un piso pequeño, con las paredes finas y los muebles heredados, pero era nuestro refugio. Recuerdo la luz del sol de la tarde entrando por la ventana de la cocina, dibujando cuadrados dorados en el suelo mientras yo hacía los deberes. Recuerdo la risa de mi madre, un sonido que ahora me parece de otra vida, de otro universo. Éramos nosotros dos contra el mundo, un equipo pequeño, un equipo frágil. No teníamos mucho, pero teníamos paz. Y la paz, como aprendí después, es el bien más preciado y el más fácil de destruir. Javier no entró en nuestras vidas, se infiltró. Tenía 25 años, yo apenas cumplía los 12. Era un crío con ínfulas de hombre, con una chaqueta de cuero barata y una sonrisa que parecía ensayada frente a un espejo. Mi madre, Marta, lo vio como un salvavidas, un hombre joven y fuerte que la sacaría del pozo de la soledad. Yo vi a un lobo que se disfrazaba de perro faldero, pero al que se le veían los colmillos cada vez que creía que nadie miraba. Los primeros meses fueron una actuación, flores, cenas fuera, películas en el sofá. Me compró una consola para ganarse mi favor. Yo jugaba, pero lo escuchaba todo. Escuchaba cómo su tono cambiaba cuando hablaba con mi madre a solas, cómo su voz se volvía más dura, más posesiva, cómo la risa de ella se hacía más forzada, más corta. Él no construía un hogar,
Construía una jaula a nuestro alrededor. Y mi madre le daba las gracias por cada nuevo barrote, pero aquello era solo el principio de la podredumbre. La primera grieta real apareció una noche de martes, un martes cualquiera. Él llegó tarde, oliendo a cerveza y algo más, algo agrio y oscuro. Mi madre le preguntó dónde había estado. Una pregunta simple, inocente. Su respuesta no fue un grito, fue una frase dicha en voz baja, casi un susurro. ¿A ti qué te importa, zorra? La palabra quedó flotando en el aire de la cocina, tóxica, pesada. Mi madre no dijo nada, se encogió. Vi como una parte de ella se apagaba como una bombilla que parpadea y muere. Yo, desde el pasillo, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Ese fue el primer ladrillo del muro de silencio que nos separó. A partir de ahí, las palabras se convirtieron en su arma preferida. Eran pequeñas torturas diarias, comentarios sobre su peso, burlas sobre su ropa, críticas a su comida. La aisló de sus amigas, una por una, sembrando cizaña. Inventando traiciones, la convenció de que nadie más la querría, de que él era lo único bueno que tenía. La desarmó pieza a pieza, hasta que solo quedó la cáscara de la mujer que había sido mi madre. Yo lo veía todo, lo absorbía todo, y el odio empezó a crecer en mi pecho. Una semilla negra y paciente. Aprendí a ser un fantasma en mi propia casa. Me movía pegado a las paredes. Dejé de tener amigos que vinieran a jugar. El piso se convirtió en un territorio enemigo, y yo conocía cada centímetro, cada tabla del suelo que crujía, cada rincón donde podía esconderme. Mi cuarto era mi trinchera. Pasaba horas allí con los auriculares puestos, pero sin música. Solo escuchando, registrando cada sonido. El tintineo de una botella, el volumen del televisor, el tono de sus pasos. Me convertí en un sismógrafo del terror, midiendo la intensidad de los temblores antes de que llegara el terremoto. Mal sabía yo que los terremotos que conocía eran solo réplicas. El verdadero se acercaba. Recuerdo la primera vez que le puso la mano encima. No fue un puñetazo de película, fue algo más íntimo, más humillante. Estaban discutiendo en voz baja en la cocina. Yo espiaba por la puerta entreabierta. Él la agarró del brazo, con fuerza. Ella intentó soltarse, y entonces él, con un movimiento rápido y despectivo, la empujó contra la pared. El sonido fue seco, un golpe sordo, el sonido de un cuerpo chocando contra el pladur. Luego, un silencio sepulcral. Vi la mirada de mi madre. No era de dolor, era de sorpresa, de incredulidad, como si no pudiera entender que el hombre que le prometió el cielo la acabara de estrellar contra el infierno. Él no se disculpó, solo la miró con desprecio y se fue al salón a abrir otra cerveza. Mi madre se quedó allí, apoyada en la pared, respirando entrecortadamente. Fui hacia ella, le toqué el brazo, estaba temblando. ¿Estás bien?, le susurré. Ella me miró y por un segundo vi a la verdadera Marta, aterrorizada, pidiendo ayuda con los ojos. Pero duró solo un instante. La máscara volvió a su sitio, forzó una sonrisa rota. Estoy bien, cariño. No ha sido nada. Se le ha ido la fuerza. No ha sido nada. Esa frase se convirtió en el himno de nuestra casa. Un plato roto. No ha sido nada. Un grito en mitad de la noche. No ha sido nada. Un moratón en la muñeca. No ha sido nada. Aprendimos a vivir en la negación, a fingir que nuestra vida era normal, pero por dentro la casa se estaba pudriendo. Las paredes sudaban miedo. El aire se había vuelto irrespirable, y yo, con 12 años, entendí que estaba solo, que nadie iba a salvarnos, que sí quería proteger a mi madre. Tendría que aprender a luchar en la oscuridad. Creí que había aprendido a sobrevivir en su jaula, pero solo estaba aprendiendo las reglas de un juego que él siempre cambiaba para asegurarse de que perdiéramos. La violencia se normalizó. Los empujones se convirtieron en bofetadas. Las bofetadas, a veces, en algo peor. Pero siempre ocurría a puerta cerrada. En el dormitorio, yo solo oía los ruidos ahogados. Y luego el llanto silencioso de mi madre. A la mañana siguiente, ella se levantaba más temprano para tener tiempo de cubrir las marcas con maquillaje. Se movía por la cocina con una sonrisa de porcelana, preparándole el café al hombre que la había roto la noche anterior. Y él actuaba como si nada. Le daba un beso en la frente y se iba a trabajar. Ese era el verdadero monstruo. No el que gritaba y golpeaba. El que, a la mañana siguiente, era capaz de fingir amor. Esa dualidad me volvía loco. Me hacía dudar de mi propia percepción. Quizás mi madre tenía razón. Quizás esto era una forma retorcida de querer. Pero entonces lo veía mirarme por encima de la taza de café y sus ojos me decían la verdad. Me veían. Sabían que yo sabía. Y en su mirada había un desafío. Una promesa silenciosa de que, si yo hablaba, el infierno que conocíamos parecería un paraíso. Así que callé. Callé durante años. Mi silencio fue mi escudo y mi condena.
Y entonces los años se convirtieron en un pasillo largo y oscuro. Un túnel sin luz al final, mi silencio se hizo más pesado, más denso. Se pegó a mi piel como una segunda sombra. En el instituto me convertí en un fantasma, un cuerpo que ocupaba una silla. Nada más, oía las risas de los otros chavales en el patio, sus conversaciones sobre chicas, sobre fútbol, sobre el futuro. Para mí, sonaban como un idioma extranjero, un eco de un mundo al que yo ya no pertenecía. Yo no estaba allí, mi cuerpo sí, pero mi mente estaba en casa, atrapada, calculando cuánto faltaba para que él volviera del trabajo, contando las horas que quedaban de paz. Una paz falsa, frágil, que podía romperse con el simple sonido de una llave en la cerradura. Mi mente estaba escuchando, siempre escuchando. El tono de voz de mi madre al teléfono, buscando la más mínima señal de miedo. Mis notas se desplomaron. Dejé de ser el chico listo. Me convertí en el chico raro, el que nunca hablaba, el que miraba por la ventana con los ojos vacíos. Los profesores escribían notas a casa. Falta de interés. Parece distraído. Necesita esforzarse más. Veían el humo, pero eran incapaces de ver el incendio que me consumía por dentro. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando intenté gritar. Tenía 14 años, después de una noche especialmente mala. De oír un golpe sordo y un sollozo que mi madre no pudo ahogar, reuní los pedazos de mi valor. Fui a hablar con la orientadora del instituto, una mujer con una sonrisa amable y ojos que no veían nada. Le conté todo, o casi todo. Las palabras se me atascaban en la garganta, eran como trozos de cristal, pero le dije lo suficiente. La maquinaria se puso en marcha. Llamaron a mi madre. Hubo una reunión. Estábamos los tres en su despacho, la orientadora, mi madre, y yo. Y entonces llegó él. Entró con una expresión de profunda preocupación en el rostro. Se sentó a mi lado, puso una mano en mi hombro, y mintió. Mintió con la calma de un santo, diciendo que yo estaba confundido, que teníamos problemas como cualquier familia, que la adolescencia era una etapa muy difícil. Mi madre, con los ojos bajos y la voz temblorosa, le dio la razón. Dijo que yo lo había malinterpretado todo, que él era un buen hombre, que yo estaba celoso. En ese momento, en esa pequeña oficina que olía a papel y a derrota, el mundo se rompió. La última luz de esperanza se apagó. Me habían sentenciado. Yo era el mentiroso, el problemático, el monstruo. Salimos de allí y el silencio en el coche era como el frío de una tumba. Mal sabía yo que la verdadera pesadilla estaba por comenzar. El castigo no fue físico, fue peor. Él había ganado, y se aseguró de que yo lo supiera cada segundo de cada día. Empezó a aislarme de mi madre. Le susurraba cosas al oído cuando yo no estaba. Tu hijo intenta separarnos, nos odia, te está poniendo en mi contra. Y ella, atrapada en su propia telaraña de miedo y negación, empezó a creérselo. Empezó a mirarme con desconfianza, con pena, como si yo fuera la enfermedad que había infectado nuestro hogar. La jaula se hizo más pequeña. Ahora estaba solo dentro, con él. Empezó a jugar con mi mente. Un gaslighting lento y sistemático. Movía mis libros de sitio y luego negaba haberlo hecho, acusándome de ser un desastre. Me decía que había prometido hacer algo que yo jamás había dicho y se enfadaba cuando no lo cumplía. Me contaba una historia un día y al siguiente la negaba por completo, mirándome como si yo estuviera loco. Quería romper mi percepción de la realidad, y casi lo consigue. Empecé a dudar de todo, de mi memoria, de mis sentidos. La casa se convirtió en un laberinto de espejos deformes donde yo siempre era el culpable, el equivocado, el que no recordaba bien las cosas. Era su obra maestra. Destruirme sin dejar una sola marca visible en mi cuerpo. Fue entonces cuando descubrí una nueva forma de dolor. Un dolor que yo podía controlar. Una noche, encerrado en el baño, con el eco de sus risas en el salón, vi unas tijeras pequeñas en el lavabo. No sé por qué lo hice. Fue un impulso, un acto desesperado por sentir algo real, algo que no pudiera negar. Me hice un pequeño corte en el brazo. Dolió. Y fue un alivio. La sangre que brotó fue la primera cosa honesta que había visto en años. Era la prueba de que yo existía, de que mi dolor era real, tangible. Se convirtió en mi secreto, mi ritual. Oscuro, el dolor físico era un ancla que me impedía disolverme por completo en la locura que él había construido para mí. Pensé que había encontrado una válvula de escape. En realidad, solo estaba cavando más hondo en mi propia tumba. Los años siguientes son un borrón, un montaje de escenas grises. Mi adolescencia no existió. No hubo fiestas, ni amigos, ni sueños. Solo había vigilancia. Me convertí en un experto en su lenguaje no verbal. Sabía por el sonido de sus pasos si venía borracho. Sabía, por la forma en que dejaba las llaves en la mesa, si la tormenta estaba a punto de estallar.
Mi vida entera se redujo a eso. A ser un sismógrafo de su ira. Dejé de ser un niño, dejé de ser una persona, me convertí en una función. Un guardián silencioso de una víctima que no quería ser salvada. Me vacié por completo. Ya no sentía tristeza ni rabia. Solo un vacío inmenso, frío y silencioso. Y mientras me desvanecía, algo más oscuro empezaba a crecer en mi interior. Una semilla de hielo y rabia. Todavía no sabía que esa semilla un día florecería en fuego. El hielo no se derritió, se expandió. La semilla de rabia no explotó en un grito, sino que se solidificó dentro de mí, convirtiendo mis venas en túneles de escarcha. Ya no sentía el vacío, sentía un peso, una densidad. El peso de una decisión que todavía no sabía que había tomado. La casa se volvió más silenciosa. O, quizá fui yo el que dejó de escuchar. Los días se arrastraban, idénticos, grises, predecibles. La sonrisa forzada de mi madre, la calma tensa antes de que él llegara. El sonido de sus llaves era la campana que anunciaba un nuevo salto de la misma guerra interminable. Pero yo ya no era un sismógrafo. Me había convertido en la piedra, inmóvil, frío, esperando, pero ni la piedra más dura puede soportarlo todo. Mal sabía yo que el infierno que conocía era solo el vestíbulo. Sucedió un martes, un día sin importancia. Llovía. Recuerdo el sonido monótono de las gotas contra el cristal de mi ventana. Era el único sonido de la casa. Él había llegado temprano, más borracho de lo habitual. Mi madre intentó la estrategia de siempre, la invisibilidad, servirle la cena en silencio, no hacer preguntas, no respirar demasiado fuerte. No funcionó. La discusión empezó por una estupidez, un plato frío, una mirada equivocada. No lo sé. Nunca había una razón real. La razón era él, su existencia. Sus gritos llenaron el pasillo, rebotando en las paredes como metralla. Luego, el sonido de algo rompiéndose. Y después, un golpe seco. Un golpe que sonó diferente a los demás. No fue un portazo. No fue un puño contra la pared. Fue un sonido blando, pesado. Y entonces, el silencio. El silencio llegó después. Un silencio absoluto, antinatural. Peor que cualquier grito. Me quedé en mi cuarto, conteniendo la respiración. Contando los segundos que se estiraban como siglos. 10, 20, un minuto. Nada. El monstruo siempre hacía ruido. Siempre. Su silencio era una nueva forma de terror. Me obligué a moverme. Mis pies. No. Hacían ruido en el suelo. Era un fantasma en mi propia casa. La puerta del salón estaba entreabierta. Una rendija de luz amarilla se derramaba en la oscuridad del pasillo. Me asomé, y el mundo se detuvo. Mi madre yacía en el suelo, junto a la mesa de centro volcada. No se movía. Su rostro estaba girado hacia mí, pero sus ojos estaban cerrados, inconsciente, y el de él estaba de rodillas a su lado. No la estaba ayudando, no la estaba mirando con preocupación. Su mano le apartaba el pelo de la cara, pero no era un gesto de cariño, era un gesto de posesión, de oportunidad. Vi la sonrisa torcida en su cara, la mirada vidriosa y depredadora, y entendí, no necesitaba ver más. En esa fracción de segundo, en esa imagen congelada de horror. El niño que quedaba en mí murió. El guardián silencioso fue ejecutado. El hielo en mis venas no se rompió, se afiló. Me retiré a mi cuarto sin hacer un solo ruido. Cerré la puerta. No lloré, no. Temblé. La rabia, el miedo, la tristeza, todo se había quemado, dejando tras de sí una claridad perfecta y aterradora. Ya no había un monstruo en la casa. Había un problema, una plaga, una enfermedad que había que erradicar. Y los médicos, los adultos, la policía, ellos no vivían aquí. No podían curar esto. La solución vino a mí no como un pensamiento, sino como una imagen. Fuego. Un fuego que no solo destruye, sino que purifica. Un fuego que limpia la podredumbre hasta dejar solo cenizas. Un fuego que se traga los gritos, las lágrimas y los secretos. Era la única respuesta lógica a una situación que había abandonado la lógica hacía mucho tiempo. Desde ese instante, dejé de ser una víctima. Me convertí en un arquitecto. Los 2 días siguientes fueron los más largos y extraños de mi vida. Viví fuera de mi cuerpo, observándome a mí mismo interpretar el papel de siempre. El hijo invisible, el fantasma silencioso. Mi madre se recuperó, con un nuevo moratón en la mejilla y la misma excusa en los labios. Me caí, él actuaba como si nada, silbando por la casa, rebosante de un poder renovado tras su última victoria. Me miraba a los ojos y yo le sostenía la mirada, vacío, sin expresión. Él no podía ver al juez que ya estaba construyendo el cadalso en su interior. El miércoles por la tarde, mientras él dormía la siesta del borracho, fui al pequeño cobertizo del jardín. El cortacésped estaba en una esquina. A su lado, una lata de plástico roja, media llena. Gasolina.
El olor era fuerte, químico. Me llenó los pulmones. No olía a muerte. Olía a finalidad. Olía a silencio. Llené una botella de cristal con el líquido ambarino y la escondí en el fondo de mi armario, debajo de una pila de ropa vieja. Cada paso era metódico, preciso, sin vacilación. No había adrenalina, solo una calma profunda, como el fondo de un océano helado. Esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad de mi habitación, escuchando los ruidos de la casa. El ronquido gutural que venía del sofá del salón, donde él se había desplomado. El único sonido que rompía la quietud, el último sonido que haría jamás. La casa estaba dormida, el mundo estaba dormido, pero yo estaba más despierto que nunca. La puerta de la jaula siempre había estado cerrada por él. Miedo, pero el miedo se había ido. Y en mi mano, yo tenía la llave, una llave hecha de fuego. El juez había dictado sentencia. El verdugo estaba listo para cumplirla. Me puse en pie, sin hacer ruido. La puerta de mi cuarto se abrió con un susurro. El único sonido en una casa que llevaba años, gritando en silencio. El pasillo era una boca de lobo, una oscuridad espesa, casi líquida, que olía a miedo rancio y al alcohol barato que él sudaba mientras dormía. Avancé de puntillas. Un fantasma en mi propio hogar. Pasé por delante de la puerta de mi madre. Estaba cerrada. Apoyé la oreja en la madera fría, conteniendo la respiración. Oí su respiración lenta. Profunda dormía. Por una noche, al menos, estaba a salvo de él. Estaba a salvo de todo. Mal sabía ella que le estaba salvando para. Siempre llegué al umbral del salón. La televisión apagada era un ojo de cristal muerto que me devolvía un reflejo distorsionado. Y allí estaba él, tirado en el sofá. Un bulto informe de carne, rabia dormida. Su boca abierta, roncando. Envenenando el aire con cada exhalación. El monstruo estaba en su cubil. Vulnerable. Saqué la botella de debajo de mi sudadera. El cristal estaba frío contra mi piel caliente. Pesaba. Pesaba como todos los años de insultos. Pesaba como cada plato roto, como cada portazo. Pesaba como todos los golpes que yo no le di y que mi madre no pudo devolver. Desenrosqué el tapón. El sonido fue obscenamente alto en la quietud. Un pequeño clic que sellaba un pacto. El olor a gasolina inundó la habitación. Un perfume químico y limpio que barrió la podredumbre. Era el olor de un final. Era el olor de la purificación. Incliné la botella. El líquido ambarino se derramó en un chorro silencioso sobre la alfombra raída, creando un charco oscuro que se extendió hacia el sofá. Empapó la tela barata. Bebió de la madera vieja de las patas. Creó un perímetro. Un círculo de justicia. Pero eso no era suficiente. El monstruo debía ser el epicentro. Me acerqué a él. Tanto que podía sentir el calor de su aliento alcohólico. No vi a un hombre. Vi todas las lágrimas de mi madre. Vi mi infancia rota. Vi las paredes de mi jaula. El juez dentro de mí asintió. No. Había duda. Solo certeza. Incliné la botella sobre su cuerpo. El líquido oscuro se derramó sobre su pecho, sobre sus piernas, empapando su ropa. Ni se inmutó. Siguió roncando, soñando, quizás, con su próxima cacería. Pero no sabía que esa noche la presa era él. El cazador iba a arder en su propio infierno. Mis dedos no temblaban cuando metí la mano en el bolsillo del pantalón. Estaban firmes. Eran las manos de un cirujano a punto de extirpar un tumor. Saqué la pequeña caja de cartón. El último clavo del ataúd. Saqué una cerilla. Una sola. La cabeza roja contra la lija. El sonido, un rasguño violento que partió el silencio en dos. Y luego, la llama, pequeña, danzante, viva, iluminó su rostro por un instante, una máscara grotesca de inconsciencia. En esa luz anaranjada, vi mi propio reflejo en el televisor. Un rostro sin edad, un rostro vacío. No lo pensé, solo lo hice. Dejé caer la cerilla. Cayó en cámara lenta. Un cometa diminuto buscando su destino. Aterrizó en su pecho empapado. No hubo una explosión. Hubo un whoosh, un rugido sordo y hambriento. El fuego cobró vida al instante, una flor azul y naranja que brotó del sofá. Abrazó la tela, abrazó la carne. El ronquido se cortó. Se convirtió en un grito. Un aullido que no era humano, era el chillido de una bestia atrapada. Sorprendida, se despertó envuelto en llamas. Una antorcha humana que se retorcía. Yo no me moví. Solo observé. El juez viendo cumplirse su sentencia. El guardián viendo arder la jaula. El humo negro empezó a subir, a ahogarlo todo con un olor a plástico quemado y algo más. Algo horrible. Las llamas trepaban por las cortinas como bestias ansiosas. La casa, nuestra prisión, se estaba convirtiendo en su pira funeraria. El calor era intenso, asfixiante, pero yo ya no sentía nada. Me di la vuelta, caminé, no corrí. Pasé por el pasillo. El calor a mi espalda como el aliento de un dragón. Abrí la puerta principal y salí a la noche.
El aire frío fue un golpe en la cara. Un bautismo en un mundo nuevo. Un mundo sin él. Me quedé en el césped, mirando cómo mi hogar se convertía en una antorcha contra el cielo. Oscuro, las ventanas reventaron, escupiendo cristales y humo. El tejado empezó a gemir, a punto de rendirse. Era el fin. Era hermoso y terrible. Pronto, y los gritos de los vecinos. Y luego, a lo lejos, el sonido que sabía que vendría. Las sirenas. Cantaban una canción sobre el final de mi vida y el comienzo de otra cosa. Quizás solo otra celda. Pero una que yo había elegido. El primer coche de policía frenó en seco. 2 agentes salieron con las caras pálidas iluminadas por el infierno que yo había creado. Me vieron allí de pie. Un chico de 19 años en pijama, cubierto de una fina capa de ceniza. Inmóvil. No me preguntaron. Lo sabían. Uno de ellos se acercó con la mano en su arma. La otra levantada como si fuera a calmar a un animal salvaje. ¿Has sido tú? Su voz era apenas un susurro, rota por el rugido del fuego. No miré a los ojos. No había nada dentro de mí, ni miedo, ni arrepentimiento. Solo un vasto y silencioso vacío, la calma que sigue a la tormenta más grande. Sí, he sido yo. Y la jaula, por fin, se hizo cenizas. El frío del metal en mis muñecas fue el primer contacto real con el nuevo mundo. Un mundo que olía a humo y a sirenas. No opuse resistencia, no grité, no lloré. Me metieron en el coche patrulla y observé mi reflejo en la ventanilla. Era la cara de un extraño, con los ojos vacíos de un fantasma. La casa en llamas se hacía cada vez más pequeña. Una ojera furiosa que se tragaba todos nuestros secretos, todos nuestros gritos ahogados. Los días siguientes fueron un borrón. Despachos, abogados con trajes caros y miradas de pena. Psicólogos que querían desarmarme con preguntas suaves, buscando la grieta por donde entrar en mi cabeza. Les conté todo, no para justificarme, sino para que quedara grabado, para que el monstruo tuviera un nombre y su historia no se perdiera en él. Papeleo. El sistema intentaba etiquetarme, meterme en una caja, víctima, agresor, enfermo mental. No entendían que yo era las 3 cosas a la vez, y ninguna. No fui a una cárcel normal. Era demasiado joven, demasiado roto. Me enviaron a un centro de internamiento para menores, una prisión con paredes más amables y barrotes invisibles. Allí pasé los siguientes años de mi vida. La verdadera condena no fueron los muros, fue el silencio. El mismo silencio que me había torturado en casa, ahora me lo imponían como terapia. Tenía que aprender a vivir con él, a desarmarlo, a encontrar las palabras que se habían muerto en mi garganta. Si mi historia te ha hecho sentir algo, si entiendes que hay gritos que no hacen ruido, dale a me gusta. Suscríbete para escuchar más verdades incómodas y comenta abajo qué es para ti la justicia. Tu interacción me hace visible. Mi madre vino a verme una sola vez. Al principio, nos sentamos en una sala blanca y estéril. No había un cristal entre nosotros, pero sentí un abismo más grande que cualquier océano. Quería decirle que lo había hecho por ella, para que por fin pudiera respirar, para que sus moratones dejaran de florecer en su piel. Pero las palabras no salieron. Ella solo me miró. Y en sus ojos no vi alivio, vi terror. El terror de ver en lo que se había convertido su hijo. Su última frase para mí fue un susurro roto. ¿Por qué no me dejaste a mí? Esa pregunta es mi nueva celda. Una de la que nunca saldré. Las sesiones de terapia eran un combate. Un psicólogo con ojos cansados intentando derribar las defensas que yo había tardado una vida en construir. Me hablaba del trauma, del estrés postraumático complejo, del ciclo de la violencia. Usaba palabras técnicas para describir mi infierno. Quería que perdonara. A mi madre por su pasividad, a mí mismo por mi acto. Pero el perdón es un lujo para los que tienen un futuro al que aferrarse. Yo solo tenía cenizas. Poco a poco, aprendí a hablar. No para curarme. La cura era imposible. Aprendí a hablar para mapear mis ruinas. Para entender la arquitectura de mi propio derrumbe, comprendí que el monstruo no era solo él. El monstruo era el silencio, la normalización del dolor. La puerta cerrada que nadie se atrevía a abrir. Él era solo el síntoma de una enfermedad mucho más profunda. Y yo fui la cirugía radical y sangrienta. Hoy tengo 19 años. Hace 6 meses que salí del centro. Me dieron un diploma invisible que decía rehabilitado. ¡Qué palabra tan vacía! Ahora vivo en un pequeño piso tutelado. Tengo un trabajo a tiempo parcial, reponiendo estanterías en un supermercado por la noche. Me gusta la noche. El silencio es diferente, no es pesado ni amenazante. Es solo vacío. Estoy sentado en un banco de un parque cualquiera. El aire es frío. La gente pasa a mi lado, envuelta en sus vidas, en sus risas, en sus preocupaciones banales. Soy invisible para ellos. Un chico con la mirada perdida. Un fantasma con una mochila. He perfeccionado el arte de no ser visto.
La habilidad que me mantuvo vivo durante tantos años. Solo que ahora no hay peligro, solo hay ausencia. La gente se pregunta si me arrepiento. Es la pregunta equivocada. Arrepentirse implica desear un pasado diferente, y cualquier otro pasado significaba más dolor para mi madre, más noches de insomnio escuchando golpes. Yo no maté a un hombre, yo sacrifiqué una vida, la suya y de paso la mía, para apagar un infierno. Fue un exorcismo con gasolina y una cerilla, pero el fuego no solo consume, también marca para siempre. Llevo la quemadura por dentro. Una cicatriz fría en el alma que me recuerda constantemente el precio de la libertad. La libertad no es la alegría que te venden en las películas. A veces, la libertad es solo la ausencia de tu carcelero. Un vasto y silencioso páramo donde antes estaba tu jaula. El fuego que encendí esa noche nunca se apagó del todo. Se convirtió en un rescoldo. Una brasa minúscula y helada que llevo alojada en el centro del pecho. No quema. No da calor. Solo está ahí, recordándome que para destruir la jaula, tuve que convertirme en la ceniza que quedó después. Si esta confesión te ha llegado, sí. ¿Has sentido el peso de mis palabras? Dale a me gusta y suscríbete. Comenta abajo si crees que hay actos terribles que nacen de un amor desesperado. Necesito saber que alguien en algún lugar entiende. Ahora el silencio es mío.